Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. Buenas noches. Esta ocasión nos volvemos a reunir a día seguido para hablar, para leer, para comentar, para sintonizarnos alrededor de la paz, del conocimiento, de la cultura, que ese es el motivo por el cual este canal ha sido creado y ese es el proyecto que llevamos adelante. La paz sea con todos los hermanos musulmanes, hermanas musulmanes y con aquellos que no son musulmanes, con ellos también sea la paz. La paz de Alá sea con todos. La paz de Alá sea con todos. Vamos hoy a tratar sobre el Islam, paz y bienestar para el ser humano, de la obra de Mohammed Mansour, de su libro, del libro de él, que venimos leyendo y compartiendo, para que para los musulmanes el conocimiento se profundice más y aprendamos más, y para los que no son musulmanes, para que se inicien en ese tipo de conocimiento que está probado en muchos casos en la América Latina, en las Américas en general, en el lado occidental, en el lado occidental del mundo, poco o nada se habla de los musulmanes desde el conocimiento de paz, desde el conocimiento que involucra la cultura. Lo que se ha mal informado es a través de la islamofobia y los medios de comunicación. De eso estamos tratando, de eso precisamente trata la obra, el libro que estamos compartiendo con ustedes. La islamofobia que se generan en medios de comunicación de forma interesada para perjudicar al Islam, y eso perjudica la paz del mundo. Eso perjudica la paz del mundo, eso altera la paz del mundo, porque se crean grupos sectarios, visiones falsas, visiones antojadizas e interesadas para crear conflictos. Entonces, nosotros contrarrestamos eso hablando de lo que es el Islam. El Islam es paz, siempre es paz. Y lo que reclama el Islam es paz y justicia. En este mismo instante, en el mundo entero reclamamos paz y justicia, justicia y paz. Para todos. Y especialmente para lo que viene sucediendo en Gaza. Que se haga la paz y que se haga la paz con justicia. Ayer habíamos visto esta obra que tiene que ver con un mensaje, con el Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él. Muhammad el profeta, un hombre de paz, iba a decir, un hombre de paz, un hombre fundamentalmente de paz, que es ejemplo y ha sido ejemplo para la humanidad, del que poco o nada se conoce, como he mencionado ya antes. Bueno, vamos a entrar en el tema, no sin antes decir siempre que las alabanzas son para Alá. Quien Alá guíe no se desviará, y a quien se desvíe y Alá desvíe no encontrará guía. Atestigo que no hay Dios salvo Alá y que Muhammad es su siervo y mensajero. Quiera Alá que este trabajo, que esta conversación, que este diálogo que tenemos fortalezca nuestras almas y embellezca nuestras vidas y nuestro conocimiento, y nos ilumine el recuerdo de Alá para todo lo que tiene que ver con la cultura, el conocimiento, la paz, el bien hacer. Se lo dedicamos a todos los hermanos musulmanes y hermanas musulmanas del mundo y a todos los hermanos de la humanidad, sean musulmanes o no sean musulmanes, en búsqueda de ¿qué? Del acercamiento como seres humanos, para fortalecer la paz, que es hoy una necesidad imperiosa, más imperiosa que nunca en el mundo. Hay lugares en el planeta en los que están muriendo personas por guerras que no tienen ningún sentido, ninguna guerra es sensata. Pedimos el fortalecimiento de todos, el fortalecimiento de los musulmanes a través del recuerdo del dhikr y las súplicas del Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él. Entonces vamos a entrar en la lectura de este libro, lo vuelvo a mencionar mostrándolo. ¿Sí? Paz, el Islam, paz y bienestar para el ser humano, volumen 1, Islam, medios de comunicación, de Mohammed Mansour. Vamos a hacer
la lectura correspondiente en tiempo prudente para seguir con este mismo trabajo que, vuelvo a repetir, involucra cultura general para todos los que están viéndome y para aquellos que no han sido informados antes de lo que significa el Islam ni los musulmanes. Precisamente hoy vamos a leer el capítulo 3 que habla de los musulmanes. ¿Quiénes son? Los musulmanes, ¿quiénes son? Pues iniciamos. Es necesario conocer datos demográficos de la población musulmana para esclarecer varios mitos que existen a partir del desconocimiento del pluralismo de este colectivo, el colectivo musulmán. Una población que, a pesar de haber estado en continuo crecimiento por más de 14 siglos, se la conoce muy poco, incluso a nivel de instituciones educativas. El crecimiento excepcional del Islam se lo ha eludido de forma negligente. Los pueblos que componen la sociedad humana están interconectados, son interdependientes unos con otros, y en Occidente se silenció por varios siglos no solo el mensaje del Islam como religión, sino también las características de la creciente población musulmana. Voy a repetir, porque lo dije antes de leer. El crecimiento excepcional del Islam se lo ha eludido de forma negligente. Los pueblos que componen la sociedad humana están interconectados y son interdependientes unos con otros. Y en Occidente se silenció por varios siglos no solo el mensaje del Islam como religión, sino también las características de la creciente población musulmana. Ese silencio no es casual. No es casual. Ese silencio tiene como objeto y tuvo como objetivo y tiene como objetivo la islamofobia, el que no se conozca nada del Islam. Pues nosotros, con paz, con pronunciamientos de paz de cultura, os hacemos conocer estas cosas que digo muchas veces, por cultura general, para los que no la tienen respecto de los temas islámicos, y para los musulmanes, para que incrementen nuestro conocimiento, nuestra fe y nuestro orgullo de serlo. Según el Centro de Investigaciones Pew, las dos religiones con mayor cantidad de adeptos en el mundo son el cristianismo y el islam. Los cristianos, con el 31%, en Occidente existen una gran cantidad de denominaciones cristianas, generalmente divididas en dos grandes ramas, el catolicismo y el protestantismo. En Oriente existen otros grupos cristianos como los ortodoxos, los coptos y los caledonios, entre otros. Todo esta amalgama hacen el 31%. Y los musulmanes con el 24% de la población mundial. El centro proyecta que para el 2030 los cristianos mantendrán su porcentaje de 31%, mientras que los musulmanes crecerán igualando a los cristianos con el 31% de la población mundial. Estos cálculos fueron hechos después de considerar las edades y la tasa de fertilidad de ambos grupos, entre otros factores. Los musulmanes constituyen la cuarta parte de la población mundial. Viven en todas las religiones del mundo y desde sus inicios, en el año 610 era cristiana. Han sido el grupo religioso con el crecimiento más acelerado de todos, lo que es confirmado por los datos demográficos de hoy en día. Aquí está el gráfico que demuestra los estudios que se están exponiendo. En la figura 13 está la división de la población mundial según sus religiones en el año 2015, y estamos hablando de ya algunos años atrás. Sin embargo, por cultura general y porque es el libro que tenemos a la mano, vamos a dejar establecidos estos datos que el libro ha mencionado, sabiendo que desde cuando se publicó este libro a la fecha, el número de musulmanes se ha incrementado, sin la menor duda. Este rato somos más de 2.000 millones.
Hay documentales al respecto más actualizados que lo que estoy mencionando. Alguno he visto de la National Geographic sobre el tema. Pregunta: ¿por qué hace 20 años en Latinoamérica no se conocía nada sobre los musulmanes y sí sobre los hindúes, siendo que los primeros superan en número a los segundos? Pregunta: ¿por qué el estudio del Islam y de los musulmanes no sigue las reglas del método científico académico que sí se aplican a otras religiones en los textos educativos? Ahí consta la pregunta. Aquí consta un gráfico también muy relevante. Y se ha pronosticado que el 10% de la gente de Europa serán musulmanes para el 2050. El Islam es la religión que más rápido crece en el mundo, según las noticias de la BBC de Londres. Aquí está el dato. La comunidad académica y los noticieros internacionales como lo hiciera de la BBC, al presentar estadísticas sobre la población de los grupos religiosos, toman los estudios del Centro de Investigaciones Pew, que es la fuente de la imagen que acabamos de mostrar. El Islam es la religión que más rápido crece en el mundo. Noticias de la BBC de Londres. Todos los años, dice la figura 15, todos los años millones de musulmanes provenientes de todas las partes del mundo asisten a la Meca, la ciudad sagrada del Islam en Arabia Saudita, para realizar la peregrinación a la Kaaba, edificación construida por el profeta Abraham y su hijo el profeta Ismael. La Kaaba tiene forma de cubo y está revestida por una tela de color negro. Fuente de la imagen traducida y adaptada de la BBC News, Noticias BBC. Musulmanes y árabes. Existe una confusión entre árabes y musulmanes. Mucha gente piensa que todos los árabes son musulmanes y que todos los musulmanes son árabes. Los árabes son un grupo etnolingüístico cuya lengua se denomina de la misma forma lengua árabe. Esta pertenece a la familia semita y es cercana al hebreo. Los árabes viven primordialmente en Oriente Medio y en el norte de África. Tienen distintas nacionalidades como saudíes, marroquíes, jordanos, palestinos o yemeníes y demás países de dicha región. Hay árabes que pertenecen a la denominada raza negra y a otros a la blanca, y hoy en día existe toda una variedad entre estas dos. Respecto a su religión, un árabe puede ser copto, católico, evangélico, musulmán, judío o no profesar ninguna creencia. Los musulmanes son quienes practican el Islam como religión. Los musulmanes son quienes practican el Islam como religión. Comillas, creen que existe un solo Dios digno de adoración y creen en Mohammed como el último profeta de Dios, hasta allí las comillas. Comparten creencias y prácticas islámicas, viven alrededor del mundo, tienen distintas nacionalidades, lenguas y costumbres según su origen. Es decir, los musulmanes, el Islam es una religión absolutamente ecuménica. Por lo tanto, descartamos el hecho de que solo son musulmanes los árabes. No. Religión absolutamente ecuménica, universal, es el Islam. La población musulmana no está concentrada en Oriente Medio como erróneamente se asume. Repito, la población musulmana no está concentrada en Oriente Medio como erróneamente se asume, sino en parte de Asia que da hacia el Océano Pacífico. Y los países con mayor número de musulmanes son, primero Indonesia, segundo Pakistán y tercero India, los cuales se los cuenta en el mapa de la figura 16 dentro del total de Asia-Pacífico. Estos datos, lo que acabo de leer,
del Centro de Investigaciones Pew al 2011 en la investigación The Future of Global Muslim Population, el futuro de la población musulmana, en la página 11. Y en la página, en el numeral 42, al pie de página, fuente de imagen traducida y adaptada del Centro de Investigaciones Pew. Aquí está la información que acabo de leer para ustedes, documentada. El 80% de los musulmanes no son árabes y no viven en Oriente Medio. Están distribuidos en todo el mundo. El 20% árabes en Medio Oriente, norte de África. El 80%, como se puede ver en el gráfico, el 80% de gente de Asia, Pacífico, África, Europa y América. Los países con mayor población de musulmanes. 5 países con mayor número de musulmanes al año 2015. Grupos: 1, Indonesia. País: Indonesia. Idiomas: indonesio. Población de musulmanes estimada. Voy a poner el gráfico para que ustedes lo puedan observar directamente. Indonesia, India, Pakistán, Bangladesh y Nigeria. Estos son los 5 países que poseen la mayor población de musulmanes a nivel mundial. Se ha agrupado a India, Pakistán y Bangladesh debido a que hasta 1947 eran un solo país y su población es muy similar. En el primer grupo está Indonesia. La población pertenece al grupo étnico austronesio, que tiene origen en Taiwán, por lo que poseen rasgos físicos inherentes a los asiáticos. Se los distingue principalmente por los ojos rasgados u ojos entre comillas achinados, como comúnmente se les conoce. Tienen cabello negro, fino y lacio, fino y lacio. Generalmente tienen menos vello corporal y facial que personas de otras partes del mundo. El segundo grupo está India, Pakistán y Bangladesh. En estos 3 países es difícil determinar etnias específicas a causa de la gran cantidad de naciones que los han invadido. Hay personas con piel blanca, cabello y ojos claros, así como de piel muy oscura. No obstante, se pueden observar que estos últimos predominan, siendo su mayor distintivo un color de piel oliva oscuro, que puede ser tan intenso como el de la población africana, pero con tonalidad verdosa, y los demás con características físicas son muy variadas: ojos grandes o semirasgados, cabellos lacios y rizados. Aquí tienen ustedes las figuras 19 y 20 que explican lo que yo acabo de leer. En la figura 21, Kalasha, una de las etnias de Pakistán, pertenece a la denominada raza blanca. Su dialecto es Kalashnum. Apunto yo, díganme ustedes si estos datos no son importantes y cuéntenme ustedes y hagan una revisión de los conocimientos que nos han dado en este lado del mundo sobre si estas lecturas que debieran hacerse y son básicas, al menos en libros no complicados como el que estoy haciendo yo, en libros absolutamente didácticos, se han tratado siquiera en niveles, en los 3 niveles, primaria, secundaria o universidad, en los países en los que habitamos, especialmente América Latina y en la misma Europa. Tercer grupo, Nigeria. La población pertenece a la etnia subsahariana, o como se los conoce comúnmente, raza negra o personas de color. Están divididos en 250 subgrupos étnicos, por lo que poseen una gran diversidad de costumbres,
o tradiciones. Son fácilmente identificables por su piel oscura, ojos negros, nariz ancha, dientes blancos y cabello crespo. Además de estos tres grupos que conforman la mayoría de la población musulmana, existen países que, al igual de estos tres grupos, sus ciudadanos practican el Islam mayoritariamente sin ser árabes. Actualmente existen 49 países con mayoría de población musulmana y, como se puede observar, los musulmanes no son una población homogénea, por el contrario, comprenden una gran variedad y diversidad de etnias, idiomas y costumbres. Es la foto que corresponde al tercer grupo de Nigeria. A continuación, los ejemplos de naciones musulmanas alrededor del mundo. Voy a mostrar luego los gráficos. En la figura 23, Turquía es un país de mayoría islámica. Los turcos, un grupo étnico, empezaron a abrazar el Islam alrededor del siglo X y lideraron el Imperio Otomano por 600 años. En la figura 24, en China, hay más de 20 millones de musulmanes y 39.000 mezquitas. Los musulmanes de alrededor del mundo se esfuerzan por aprender el árabe, la lengua del Corán. La figura 25, musulmanes de Tartaristán, país de mayoría islámica. Los principales grupos étnicos son el tártaro y el ruso. En la imagen se aprecia a un grupo de peregrinos de Tartaristán en su camino hacia la Meca, Arabia Saudita, que asisten a realizar el quinto pilar del Islam, la peregrinación. Y la figura 26, musulmanes de Chechenia, donde el 95% de su población es musulmana y pertenecen a la denominada raza blanca. Este es un país que forma parte de la Federación Rusa. En la figura 27, al igual que esta japonesa que viste kimono, las musulmanas mantienen sus costumbres y sus gustos en cuanto a la vestimenta e implementan el velo como una pieza más de su atuendo. Se debe considerar que cada una de estas naciones, al igual que los árabes, tienen una cultura propia que incluye costumbres y tradiciones muy arraigadas no relacionadas con el Islam. Un ejemplo de esta diferencia entre cultura y región se observa en Latinoamérica, donde la población mayormente es cristiana y un importante número de personas posee una intensa pasión por el fútbol, lo que no tiene relación con las doctrinas cristianas. Exactamente igual ocurre en los países de mayoría musulmana, donde existen costumbres locales no relacionadas con el Islam, y en algunos casos los mismos musulmanes locales no distinguen entre sus costumbres y su religión. Queda claro. Musulmanes en Latinoamérica. Latinoamérica es la región del mundo con menor número de musulmanes, pero esto apunto yo, va increciendo. Esto lo comprobamos día a día nosotros aquí, en Quito, Ecuador, y en América Latina en general, y en el Ecuador también, me refería solo a la capital, pero en el Ecuador también la inquietud, el conocimiento, el acercamiento a las mezquitas de ciudadanos de nuestro país es cada vez más frecuente. Cada día las mezquitas reciben ingente número o muchos ciudadanos que vienen a conocer, a acercarse, a enterarse y abrazar el Islam. Mashallah. Y esto, como ya se ha dicho, va a seguir creciendo, inshallah, en el mundo entero. Según el Centro de Investigaciones PUR, los países latinoamericanos con la mayor concentración de musulmanes son Surinam, con el 15.9%, Guyana con el 7.2% y Trinidad y Tobago con el 5.8% total de la población. La llegada de los musulmanes a Latinoamérica. La información que en general se maneja en círculos académicos es que los musulmanes llegaron a América entre el siglo XVI y XIX, junto con los españoles, posterior al denominado descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492.
Sin embargo, existe otra versión, no solo muy interesante, sino también apoyada en documentos históricos, la de, la de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, española que poseía un título de duquesa de Medina, la duquesa de Medina Sidonia. La duquesa Álvarez, bautizada en la religión católica, heredó de su padre, el duque Joaquín Álvarez de Toledo, una biblioteca que contiene el mayor archivo de documentos históricos de España, y por su naturaleza intelectual y audaz se dedicó al estudio de los documentos bajo su posesión, por más de 30 años escudriñando entre los textos de información histórica que no coincidía con la versión oficial. ¿Te enseñaron en las clases de historia sobre la versión de la duquesa de Medina Sidonia? Es la pregunta. Aquí hay dos obras que es importante que tomen en cuenta, dos gráficos de dos obras a tomar en cuenta, en la que la primera es la fuente de la imagen, la revista Vanity Fair España, y la segunda, la fuente de la imagen, es All Bookstores, que de alguna manera respaldan la pregunta de que sí, te enseñaron en las clases de historia sobre la versión de la duquesa de Medina Sidonia. Como resultado de los años investigando manuscritos de gran valor histórico, la duquesa aseguró, a finales del siglo IX, los musulmanes establecidos en el Andaluz viajaban con frecuencia a América, afirmación que respaldó debidamente y expuso en dos de sus libros, que son los que les acabo de mostrar. Por eso les decía que los gráficos respaldan lo que acabo de leer. No fuimos nosotros, figura 29, y La fuerza del paradigma, figura 30, dos obras dignas de ser leídas. Entre los resultados de su trabajo presentó múltiples alteraciones de textos históricos que la duquesa adjudicó a razones políticas, lo cual ha sido y es una práctica común. En este paso puede considerar como parte del encubrimiento de los aportes de la civilización islámica a la humanidad. Y apunto yo, esta distorsión, este ocultamiento de datos, el encubrimiento de los aportes de la civilización islámica a la humanidad no tiene otro nombre, se llama islamofobia. Eso lo digo yo, no está en el texto. La invisibilización de la teoría de la duquesa es un ejemplo del hábito de cubrir información que podía generar una visión positiva respecto de los musulmanes. Además de las evidencias históricas que ella presentó en su obra, los musulmanes poseían conocimientos y herramientas de navegación, como el astrolabio, que para la fecha en que Cristóbal Colón llegó a América ya tenía 500 años de haber sido inventado. Académicamente es más sustentable que un viaje entre España y América implique conocimientos de herramientas de navegación, y no ser el resultado de la casualidad. Pese a esto, la teoría de la duquesa no ha sido debidamente difundida. Yo apunto que no ha sido debidamente difundida. Figura 31. El astrolabio. El astrolabio de Az-Sahli es un instrumento que permite determinar las posiciones de las estrellas, una herramienta que hizo posible la navegación marítima. Fue inventado, decíamos, por el musulmán Ibrahim ibn Said al-Sahli en 1066. La pieza se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Nuevamente, aquí vamos a quedar en esta lectura porque a continuación leo con comillas
y a modo de resumen sobre este tema transcribo un corto artículo de la Universidad de Rosario, dice el autor, Colombia, en que se describe la presencia de los musulmanes en América. A continuación, dice el autor, y a modo de resumen sobre este tema, transcribo un corto artículo de la Universidad de Rosario, en Colombia, en que se describe la presencia de los musulmanes en América. ¿Por qué remarco? Porque vamos a ver la presencia de los musulmanes en América a partir del artículo que cita el autor Mohamed Mansour de la obra que venimos leyendo. No extendemos la lectura para no volver cansino el video. Continuaremos con este tema novedoso, interesantísimo, y estoy seguro de que para muchos un conocimiento iniciático sobre lo que estamos leyendo, porque como ya hemos mencionado, de estos temas poco o nada se enseñan y se han enseñado en las instituciones educativas de Occidente, ni siquiera constan en los planes de estudio. Vamos a leer sobre la obra que este rato suspendimos el día de pasado mañana. Mañana continuaremos con Muhammad, el mensajero de Dios, que es un libro que también llama muchísimo la atención. Tenemos comentarios en ese sentido y nuestros seguidores, nuestros amigos se van enterando de la vida del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él. Hasta aquí llegamos. Que tengan ustedes buenas noches, donde estas sean buenos días, donde sean estos, y buenas tardes, donde sean ya tardes. Un abrazo fraterno. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. La paz y bendiciones de Allah sea con ustedes. Será hasta el día de mañana, inshallah, y alhamdulillah por todo.